Buenas tardes, les habla el ingeniero Juan David Pinilla Fajardo y hoy vamos a continuar con nuestro curso de microcontroladores en PIT-C Compiler hablando de las resistencias de pull-up en el puerto B, cómo funcionan, cómo las vamos a trabajar. Entonces para ello pues vamos a ver un poco de teoría. ¿Cómo se establecen las conexiones en el puerto B? Pues básicamente el puerto B es uno de los puertos del microcontrolador PIC16F877A y él cuenta con resistencias de pull-up internas. ¿Qué quiere decir esto? Pues estas resistencias de pull-up internas pues nos van a permitir en cierta manera pues disminuir el tipo de conexiones que hacemos dentro de nuestro microcontrolador, ya que gracias a ellas podemos conectar directamente estas resistencias a OSC. Las voy a explicar de una mejor manera. Estas resistencias dentro del puerto B se manejan o se controlan a través de el registro option o del option rec. Este registro option lo voy a presentar acá un minuto. Entonces tenemos acá el registro option rec. El registro option pues permite modificar ciertas opciones o parámetros dentro de nuestro microcontrolador, tales como el preescalador, pero también permite activar o desactivar las resistencias de pull-up a través de un bit, que es el bit número 7 dentro de este registro, dentro del cual si nosotros ubicamos un 1, las resistencias de pull-up estarán deshabilitadas, y si ubicamos un 0, las resistencias de pull-up estarán habilitadas. ¿Sí? Como vemos ver, es un registro de tipo inverso, trabaja con lógica negativa. ¿Qué aparte de esto tenemos dentro de este registro option? Bueno, como nosotros veníamos hablando, estas resistencias son de pull-up. Entonces, ¿cómo es una resistencia de pull-up? Pues básicamente una resistencia de pull-up o un puerto, un pin de pull-up, viene siendo aquel en el que una parte, por ejemplo acá tenemos una parte, la salida del pin va conectada a una resistencia que va a VCC o a los 5 voltios, y otra parte va con un switch a GND o tierra. Si ustedes observan, nosotros vamos acá a tener una fuente de voltaje. Estos 5 voltios alimentarán siempre esta resistencia, que suele ser de 10K, 1K, 100K, siempre son valores bastante altos. ¿Por qué? Porque acá, como tiene poca impedancia esta conexión, entonces por lo tanto vamos a tener un voltaje casi siempre de 5 voltios acá a la entrada, así sea la resistencia muy grande, porque la corriente es mínima, tenemos muy poca corriente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros siempre que tengamos esta conexión vamos a tener 5 voltios, es decir, nuestro pin siempre estará alimentado con 5 voltios, pero en el momento en el que yo oprima este interruptor que tengo acá, oprimo este interruptor, cierro automáticamente el circuito y la corriente siempre va a buscar el circuito con menos resistencia. Entonces, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, estamos conectando la tierra, entonces o la corriente se va a ir toda hacia tierra, y acá en este momento vamos a tener un cero lógico. ¿Sí? Entonces esta es la manera más fácil de generar, digamos, un interruptor de lógica negativa. Acá tenemos 5 voltios siempre constantes, y acá automáticamente mandaremos un 0, que sería como la activación. Este tipo de conexión es la que posee internamente en nuestro microcontrolador a través del puerto B. ¿Cómo funcionan las resistencias de pull down? Pues las resistencias de pull down, ellas siempre van a recibir un cero lógico. Mire, tenemos acá el pin de entrada y acá siempre estará conectado a tierra, entonces por lo tanto siempre verá un cero lógico. Cabe resaltar que las resistencias de pull down casi siempre son de menor valor que las de resistencias de pull up. Entonces acá vamos a ver un cero lógico siempre. Cuando yo oprimo este pulsador, cierro automáticamente el circuito, y la corriente que va a observar va a ver que una resistencia acá, y acá va a haber un cable, una línea sin resistencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues ella se va a ir por ahí, permitiendo que el pin vea 5 voltios cuando oprimo el pulsador, o 0 voltios si no lo oprimo. Entonces, eso es como la diferencia entre resistencias de pull down y resistencias de pull up. ¿Cuál es la corriente máxima en estos puertos? Como les dije, manejan muy poca impedancia, entonces por lo tanto la corriente también va a ser pequeña. Entonces, si ustedes observan, la máxima corriente que va a generar acá una salida por el puerto B va a ser de 150 miliamperios. ¿Y eso qué indica? Que nosotros solamente vamos a poder, con nuestro microcontrolador directamente conectado, vamos a poder pues, ubicar allí LEDs, display 7 segmentos, de pronto algunas pantallas LCD 16x2,
Pero si vamos a conectar componentes más grandes tales como motores o relays, es necesario que trabajemos con transistores o que hagamos una etapa de potencia para no dañar nuestro microcontrolador. Fíjese que por ejemplo acá tenemos que el puerto A maneja apenas 80 o 50 miliamperios, o sea, los dispositivos que manejará este pues van a ser obviamente de menor valor y los del puerto B son un poco más grandes. ¿Listo? Eso para tener en cuenta. ¿Cómo se configura esto dentro de nuestro microcontrolador como tal? Pues hay sentencias que permiten la modificación o el control de los puertos. Entonces acá tengo unas que voy a explicar detalladamente. Entonces por ejemplo yo tengo por C igual a 0x0a. Acá con esto estoy diciéndole que el puerto C va a tomar el valor 0x0a. Estoy cargando este literal en el puerto C y este literal representado en binario viene siendo el número 00001010. Posteriormente, ¿cómo yo saco el valor de un puerto? ¿Cómo extraigo? ¿Cómo leo un puerto? Pues simplemente genero una variable y esa variable le digo que va a ser igual al valor de ese puerto. Simplemente estaría cargando lo que valga por A, en este caso a la variable valor. También tenemos otras sentencias, por ejemplo acá en 3D. 3D, ¿qué le estaría diciendo con esta sentencia? Simplemente estoy diciendo 3D es igual al valor literal este, ¿sí? Y acá ya tenemos un ciclo if como el que habíamos visto antes, que le estamos diciendo si por D, ¿sí?, hace una operación antes entre 0x y 0f, entonces por D va a ser igual a 0x0a. ¿Qué otras sentencias para pines específicamente hay? Entonces, por ejemplo, si yo no quiero trabajar con el puerto, como el que teníamos acá, si no quiero trabajar con el pin, entonces ya puedo darle bit clear, pongo el nombre de la variable, en este caso puede ser por A, por B, por C, y pongo el bit de esa variable. También puedo obtener bit set, ¿sí? Pongo acá el nombre, por ejemplo, por B, y si quiero, por ejemplo, que en el puerto B el bit 1 valga 1, pues simplemente le estaría diciendo bit set por B, 1, ¿sí? De esta manera. Entonces, bit clear es para limpiar el bit set para poner un 1, ¿sí?, o activar ese bit. Bit test lo que va a hacer es como revisar, ¿sí?, y revisar en qué valor tiene ese bit, ¿sí? Y SWAT va a permitir intercambiar los niveles de mayor valor por los niveles de menor valor. Recordemos que todos los registros del PIC 16F877, la mayoría son de 8 bits, ¿sí? Y entonces por lo tanto, pues con esta variable lo que estaríamos cambiando es los 4 primeros bits por los últimos y viceversa. Bueno, también tenemos unas directivas de los puertos. En PIC-C compiler, a diferencia de assembler, no podemos poner directamente por C si no se declara. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta directiva que es numeral byte, que nos va a permitir declarar los registros. Entonces, por ejemplo, numeral byte tris-A es igual a 0x85. Pero ¿por qué es 0x85? Si yo me fijo aquí dentro del diagrama de mi microcontrolador en la organización de la memoria, voy a observar que tris-A, mírenlo acá, que tris-A es igual o tiene el número de registro 0x85. Entonces simplemente pues cargaría el valor con la sentencia byte, ¿sí? Y que después, si yo quiero modificar por ejemplo un valor o asignarle un valor, entonces pues por ejemplo acá tengo ya voy acá a crear otro registro, pero entonces este específicamente para un bit, numeral bit RB4 va a ser igual a ¿qué? 0x06, porque estamos hablando del puerto B, mire, puerto B 0x06, y pongo punto 4, que estaría haciendo referencia al bit 4 del puerto 6. Entonces así declararíamos esta variable bit RB4, y al decirle RB4 igual a 0, pues estaríamos inicializando ese pin de mi microcontrolador en 0. Eso sería como las sentencias. Vamos a verlo en un ejemplo para que lo podamos entender de una manera más clara. Este ejemplo pues va a permitir enviar, acá lo presento acá, va a permitir que cuando yo oprima este interruptor prenda este bombillo de acá. Eso es algo bastante sencillo, pero vamos a analizarlo de la mejor manera. Entonces entramos a mi código. ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces primero incluimos al PIC 16F877A. Para los que no sepan cómo crear este nuevo, digamos, documento en .c, pues pueden remitirse a un video de los anteriores que ahí está bien explicado. 16F877A.h. Activamos los fusibles de cristal,
sin perro guardián, perdón, y ubico mi reloj a 4 MHz. Ahora vamos a aplicar las sentencias que estamos hablando, una directiva para crear la variable trisb. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Numeral byte trisb igual a, ¿dónde está trisb? Trisb se encuentra en 0x86. ¿Por qué voy a trabajar con trisb? Porque necesito dejar un puerto de salida y un puerto de entrada. Entonces trisb, si yo me fijo acá, pues trisb va a ir, el RB1 va a ir de salida, que es por donde va a ir la corriente, y el RB0 va a ser la entrada, que es por donde va a ingresar el valor de tensión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces creé el trisb, numeral byte por b, ¿sí? Por b es el registro 0x06, y después voy a crear el numeral byte option rec 0x81, revisemos option rec, ¿sí? Mire, confirmemos 0x81 y después arranco con mi función principal. Recuerden siempre, void main, abro paréntesis normal y posteriormente abro un corchete y digito lo siguiente. Entonces vamos a leer qué hace cada instrucción. Bit clear, limpie el bit 7 del registro option. Si ustedes no quisieran escribir el registro option, pues simplemente tendrían que aprenderse cada una de las posiciones de memoria y haber escrito bit clear 0x86,7. Pero pues a mí la verdad me parece mucho más entendible de esta manera. Entonces bit clear, límpieme el bit 7 del registro option. Pero ¿para qué limpiamos el bit 7 del registro option? Entonces, ¿para qué? Entonces recordemos que el bit 7 del registro option, mírenlo acá, el bit 7 corresponde al bit RPBU, y decíamos que si está en 0, pues habilito mis resistencias de pull up. Entonces se hace necesario activarlo para habilitar las resistencias de pull up. Listo. Posteriormente, después de que limpiamos el bit 7, tengo que ¿qué? Ubicar las entradas y las salidas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Bit set, ponga un 1 en el bit 0 del trisb, y yo al poner un 1, ¿qué estoy haciendo? Poniéndolo como entrada. Si pongo un 1 en el bit 0 del trisb, ojo que no estoy hablando de por B sino de trisb, pues configuro este pin como una entrada. Ahora, si yo quisiera este como salida, pues ¿qué tendría que hacer? Recuerden que es un 0, entonces tengo que poner un 0 en el trisb, 1, ¿sí? En el bit 1 del trisb. Entonces vamos a revisar acá, fíjense cómo está. Entonces miren, acá lo mismo, acá 0, y ahora sí en el 1, bit clear, limpiamos, pongo un 0 en el bit 1, ¿sí? Del registro trisb, y así pondríamos RB1 como salida. Ahora limpiamos este por B,1. ¿Por qué limpio? Ojo que mira, ahora esto ya estamos acá con trisb. Ahora, ¿por qué yo hago la limpieza del puerto B? ¿Por qué? Porque de pronto algún valor de tensión o algún valor de corriente residual queda en ese pin y puede prender el LED. Entonces yo lo que estoy asegurándome acá es que mi LED arranque apagado, ¿sí? Lo estoy diciendo, apague el bit 1 del puerto B. Ahora sí aplico mi ciclo mientras while true, para que haga el bucle while true. Abro signo, acá abro paréntesis, abro llaves, y ¿qué digo? Sí. Y ahora aplico la sentencia bit test. Recuerden que este testea. Si abro paréntesis normales y dentro de él vaya a ubicar lo que quiero. Entonces, pruebe, ¿sí? Pruebe que el bit 0 de puerto B, ¿sí? Pruebe el bit 0 de puerto B y revise y compárelo si está en 1. Si es 1, ¿qué quiere decir? Pues si es 1 quiere decir que nuestro bit está conectado a VCC. Recuerde que activamos las resistencias de pull up. Entonces internamente, al activar las resistencias de pull up, todos los pines del puerto B van a estar conectados a 1, o sea, en este momento van a valer 1. Entonces, si es 1, ¿qué va a pasar? Pues si es 1, yo no quiero que haga nada. Entonces, por lo tanto, si es 1, limpie el bit 1, ¿sí? Limpie el bit 1 del puerto B, ¿sí? Si no, entonces ¿qué? Si no, ¿qué quiere decir? Si no es 1, quiere decir que yo oprimí este botón y automáticamente envié un 0 de la tierra hasta acá el RB0, y ¿qué tiene que hacer? Que tiene que prender acá. Entonces si es 0, entonces tiene que prender. Si no, entonces bit set, mire que ya cambia, bit set bit 1 del puerto B. Entonces de esta manera pues nosotros vamos ya a configurar nuestra entrada y nuestra salida. Si ustedes se dan cuenta, uno por lo general después del if pone también unas llaves acá para abrir y cerrar los
los ciclos if. Acá no se hace porque simplemente estoy ubicando una sola instrucción después de ello. Entonces cuando es una sola instrucción no es necesario poner las llaves. Listo, entonces después de esto simplemente compilan, generan nuestro código en hexadecimal y vamos a verificar nuestro código acá dentro de mi Proteus. Examinar, voy a buscarlo, pulsadores, vamos a escoger el hex, le digo abrir, ok, y vamos a darle play. Vamos a analizar una cosa cuando le doy play. Fíjese que todas las resistencias del puerto B están arriba, o sea que están conectadas a VCC, ¿sí? A través de esta conexión interna, como la que vemos acá. Todas estarán conectadas de esta manera, internamente, esperando ¿qué? Esperando mi switcheo. Ese switcheo, ¿desde dónde lo voy a mandar? Esta parte, internamente ya la tenemos. Entonces nos estamos ahorrando pues siempre bastante a la hora de conectar si son 8 bombillos. Entonces simplemente activaríamos a través de esta parte. Y entonces esta es esta partecita de acá. Fíjese, estamos acá, en tierra, envío un cero lógico. Cero lógico, envía la instrucción bitset y prendemos nuestro LED. Y de esta manera pues funcionan las resistencias de pull-up a través del puerto B. Espero que haya quedado claro y les deseo una feliz noche. Si les gustó el video, den me gusta o suscríbanse. Gracias.